En este programa de las voces de la Tibeyala vamos a tratar el tema del avance del neoliberalismo en una nueva fase del capitalismo que se viene planteando en la región. Nos pone en una situación de riesgo, en un estado de vulnerabilidad a todos los pueblos indígenas de Latinoamérica, que ya habiendo sufrido el despojo y aniquilamiento a nuestras formas de vida, hoy se plantea un nuevo avance sobre los territorios en que subsisten los pueblos originarios desde tiempos inmemoriales. Nos preocupa la situación que, a pesar de tener un amplio Estado de Derecho, logrado desde la lucha histórica que los pueblos han sostenido en las últimas décadas, no es suficiente para frenar la violencia, la tiranía, la negación, la soberbia y la impunidad con que el sistema capitalista, con la complicidad de los gobiernos, golpean a los pueblos originarios en la región, no respetando otras lógicas de vida cultural, social, económica e histórica que la capitalista. Desde las comunidades huarpes de Mendoza no estamos fuera del mencionado riesgo. Estas comunidades lograron sobrevivir a la conquista y colonización, sufriendo el proceso de occidentalización en la esfera cultural, política y religiosa. Sin embargo, en sus diversas estrategias de resistencia, donde el ocultamiento y el silencio fueron las prácticas que asumieron nuestros ancestros y que desde hace poco tiempo nuestros mayores decidieron romper, por lo que en la actualidad se puede hablar de 11 comunidades huarpes en la región Guanacache. Pero hoy en día nos vemos en otras amenazas, no menos dañinas, podemos dar cuenta que son prácticas coloniales que se ocultan desde el discurso, pero la finalidad es la misma: someter, despojar, lesionar, usurpar y sobre todo negarnos. En esto de haber podido sobrevivir en un territorio de manera comunitaria, en un pueblo que se constituye de varias comunidades, no habiendo perdido la condición social de mantener los lazos colectivos, contribuyendo a un tejido social propio, ha generado en sus sistemas de producción de la misma manera. No es casual que hayan actividades de trabajo comunitario que se dan en determinadas épocas, como la juntada de animales a campo abierto, en que se hace entre varias familias y se vive como una fiesta, o el cuidado de los animales caprinos, también a campo abierto. Cuando se desorientan y se van, los mismos puesteros que los intersectan se los acorralan y cuidan hasta que sean retirados por el dueño. Hay un sentido de pertenencia a la tierra, a una historia y a una forma de vida indígena. Pero el dato importante que quiero destacar es que las formas de producción que se dan en la zona tienen un carácter independiente y comunitario, donde no priman las ganancias, donde no prima la propiedad privada, donde no existe un patrón, por lo que se da una actividad productiva desde lógicas comunitarias del sector caprino y en menor medida del vacuno. ¿Cuántas veces se ha escuchado hablar de la gente del campo y la falta de desarrollo? ¿Cuántos han acusado de haraganes? ¿Cuántos van con la intención de llevar un tipo de progreso que la gente no necesita? Donde no se considera la consulta ni concibe la posibilidad de que la gente pueda decidir qué desarrollo se quiere. ¿Cuántos proyectos bajados desde arriba y que no prenden en la zona? ¿Será porque no responden a las lógicas culturales de las comunidades indígenas? ¿Cuánta incomprensión acumulada? ¿Cuándo los gobiernos entenderán las particularidades culturales como una riqueza en que se nos pueda respetar en nuestras diferencias? Por años hemos vivido la ausencia del Estado en salud, educación y vivienda. Los avances en este sentido fueron desde el acompañamiento de la demanda y denuncia de varios actores involucrados y de la organización de las comunidades, que podemos reconocer que se hizo en función de las necesidades de la gente y de manera respetuosa al derecho de consulta que se nos merece. Pero hoy estamos viendo prácticas que son agresivas, que no comprenden el diálogo, que no respetan las formas colectivas que los pueblos tenemos, donde buscan las divisiones internas del pueblo huarpe y en beneficio de la creación de punteros políticos y una red clientelar, lo que va en contra del fortalecimiento comunitario. Siempre a las comunidades se nos han visto despectivamente como los pobrecitos del campo, los que no saben la humildad que tienen desde una concepción piadosa, quitando toda posibilidad de concebirnos como sujetos políticos, inhabilitando todo tipo de construcción política, lo que nos daña profundamente porque es una forma más de colonización. Nos miran como si no fuéramos capaces de generar nuestros propios procesos de desarrollo, quitándonos la posibilidad de decidir. Hace unos años se escucha el enojo de varios productores, caprinos o puesteros,
que son atropellados por la policía rural que les secuestran los chivos en la ruta, porque no tienen permitido vender. Para ello deben salir desde el matadero ubicado en Villa Turumaya, sea por un chivo, 2 o 3, que está a una distancia promedia de 70 kilómetros. Desde que se construyó el matadero allá por el 2007, todas las políticas de gobierno, programas de desarrollo para el sector, pasan por el matadero. Si las personas no se asocian, no acceden a participar de programas que ayuden al productor. Los programas que se plantean para la zona desde la Nación, como el programa de ley Caprina, Prodeca, para el año próximo, también se plantea que la gente se debe asociar al matadero para poder acceder a la línea de crédito. Así están trabajando desde el municipio. Es inevitable preguntarse, ¿a quién beneficia este sistema? ¿Por qué la obligatoriedad? ¿Por qué las líneas de financiamiento están sujetas a las personas que se asocian? Por lo que los puesteros se sienten acorralados en deber ayornarse a un sistema por el que no se les consultó, siendo un derecho constitucional, y el que cada vez deja menos opción. Todas las propuestas que se vienen planteando al productor intenta ponernos en un último lugar, como el proveedor de la materia prima, sea con la leche, sea con la carne o el abono. Se ha llevado gente de las comunidades a Córdoba para que vean otros productores de materias primas, de leche, para venderles a los que quieren producir el queso. En esta misma lógica es que los funcionarios que no están dejando opciones de continuidad de las formas que se ha trabajado desde siempre la actividad caprina, donde las familias ya no están tranquilos. Estos se remeten a los territorios para obligar a los productores a que se alineen a las lógicas capitalistas, de donde los productores sean productores de materias primas y otros industrialicen la actividad. Esta lógica se está planteando desde las políticas que se han pensado para el territorio, en general la tercerización, distribuidores como lo nombran ellos desde los programas. Sin embargo, en la conciencia de los pueblos se trata de la búsqueda de la salida de la situación de pobreza y marginación estructural en que se los coloca en el sistema capitalista neoliberal. Este reto se hace más evidente en la situación de crisis del sistema, porque también en la situación de crisis se ve más clara y se muestra más agresiva su estrategia. La forma de operar del capitalismo es salvaje y sin consideraciones. Se trata del despojo, del aprovechamiento de los recursos estratégicos, de las ganancias sin piedad, de la acumulación y concentración del poder, del control político, del control de los recursos y de los mercados, de la negación de la historia, de la impunidad, de la ideología de dominación y de la negación de los derechos, del atropello, de la muerte y de la guerra, de la militarización y de los procesos de descomposición social y del deterioro de las relaciones, del tráfico de drogas y de personas. Tiene una gran capacidad de quitarle significado a la vida, individualismo, competencia y culto al más fuerte. La economía solidaria es la experiencia más conocida y podría ser una alternativa en la búsqueda de la superación de este modelo de producción y de relaciones injustas. Se basa en los principios de intercambio, de respeto a la naturaleza, de compromiso con el otro y con la otra. El objeto es producir, crear y construir y transformar. Se contribuye desde las prácticas. Se trata de una acción colectiva con la participación de un conjunto de personas que conscientemente participan en el proceso y que lo hacen a partir del análisis de la situación de pobreza, marginación y negación de los derechos de todas y todos. Es una acción estratégica en la medida que toca los puntos claves donde se estructura el sistema capitalista: los intereses individuales, el agotamiento de los recursos, la acumulación del poder, el lucro y la destrucción. La decisión de construir la economía solidaria lleva consigo el aprendizaje colectivo y se funda en un conjunto de decisiones: ser actor, convertirse en sujeto de propio futuro, tomar conciencia de la realidad, convencerse que la situación cambiará si participamos activamente y de manera organizada en la transformación de la realidad. Superar por nosotras mismas y nosotros mismos las condiciones de pobreza y de marginación política y social en que nos encontramos por la exclusión estructural a la que nos coloca el sistema capitalista. El elemento fundamental de la economía solidaria es la construcción de una alternativa económica a la situación de pobreza, marginación de los pueblos, desde sus propias prácticas y organizaciones. Existe una relación muy fuerte entre la economía solidaria,
los procesos de construcción de autonomía de los pueblos, las luchas de resistencia, la acción solidaria, la lucha por el derecho de los pueblos, por la libertad, por la democracia, por la independencia, por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas al territorio, a la libertad de determinación, a la libertad de elegir, y por eso vemos como que fuera una sola lucha, que es económica, política, social y cultural. Los colectivos se crean a partir de una decisión y se sostienen por la comunicación y el aprendizaje de todo lo que es necesario para mantener una acción colectiva, con la participación de todas y todos, construyendo juntos el camino, aprendiendo a mantenerse como colectivo, resolviendo las problemáticas y encontrando soluciones a los asuntos que tienen que ver con la propiedad y la distribución equitativa de los beneficios, los liderazgos y las responsabilidades de todos.